Bien, muy buenas tardes, estimados compañeros y compañeras. No sé si me escuchan. Buenas tardes, Lick. Sí, escucha. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a empezar a estudiar un rato. Disculpen, pero tuve una pequeña complicación, pero ya estamos por acá, listos y dispuestos. Bueno, hoy vamos a ver dos temas que son muy importantes y que les pueden preguntar en el examen técnico profesional, que es el tema de los recursos en materia de trabajo y también lo que es la ejecución. Entonces, esos dos temas son los que vamos a ver hoy. El primero, que es el de los recursos, lo empezamos a analizar ayer y ayer vimos la parte general. Y también hay que tomar en cuenta que es la misma idea de los recursos, ya sea en procesal penal, en procesal administrativo y aquí en procesal de trabajo. Entonces, la idea de las impugnaciones es la misma. Es decir, de que el juez es el que toma las decisiones. En este caso, el juez de trabajo. Ya sea el juez de paz, hasta 3,000 quetzales, ¿verdad? El juez de primera instancia en juicios ordinarios, el juez de primera instancia en procesos colectivos, el tribunal de conciliación en procesos colectivos, el tribunal de arbitraje en el arbitraje. Entonces, y la sala de apelaciones en el tema de las salas, ¿verdad? Entonces podemos observar que son los tribunales conformados por jueces los que toman las decisiones, ya sea de oficio o bien a petición de parte. Y en esas decisiones, pues dependiendo qué decisión sea, si es de mero trámite, un decreto, si no, pues un auto, o si es la decisión final, la sentencia, el juez debe de observar normas sustantivas, procesales, también debe de observar el procedimiento propiamente dicho, que se haya agotado para poder dictar la resolución, y también la forma, ¿verdad? Entonces aquí el juez hace una mezcla de todas las normas para tomar la decisión. Todas las decisiones las debe de notificar y las partes, al enterarse de las notificaciones, deben de revisar, de las resoluciones, deben de revisarlas y establecer si el juez cumplió con aplicar correctamente las normas sustantivas, procesales, procedimentales o de forma. Y en caso de que el juez haya incumplido, pues entonces también se debe de establecer si hay un agravio o una afectación. Y entonces si se dan estos dos requisitos, incumplimiento del juez al aplicar las normas, al decidir, y afectación a la parte, a una de las partes, entonces estos dos requisitos habilitan la interposición de recursos. Entonces los recursos tienen como objetivo que la resolución o la decisión que tomó el juez originalmente sea revisada, ya sea por el mismo juez o por otro tribunal. Eso va a depender de la clase de impugnación. Y pues obviamente el que impugna, el que recurre, lo que busca es un cambio de la resolución, un cambio a su favor, porque la resolución que se dictó le afecta, le agravia, o sea, no está a su favor. Entonces, en este caso, pues lo que busca es la revisión de la resolución que cambie la resolución a su favor. Eso es lo que persigue, pero eso es algo que se va a discutir durante el recurso y es lo que va a decidir el mismo juez u otro tribunal, eso ya dependiendo de la naturaleza del recurso, ¿verdad? Bueno, ahora ya entrando de lleno, pues en la doctrina, más que todo en la doctrina o en las investigaciones que se hacen con el tema de tesis, hay varios criterios, ¿verdad? En cuanto a cuáles son los recursos que proceden en materia de trabajo. Sin embargo, si analizamos nuestro código de trabajo, podemos encontrar estos 9 recursos. 9 recursos. Tenemos el recurso de revocatoria, nulidad, tenemos 4 apelaciones, tenemos
una aclaración, una ampliación y una rectificación. Entonces tenemos 9 recursos. Algunos simplifican y dicen que solo hay un recurso de apelación. Lo que sucede es que tiene 4 variantes. Bueno, independientemente cómo se le conciba, lo importante es que identifiquemos las 4 apelaciones. Eso es sumamente importante, ¿verdad? Bueno, en relación a cada uno de los recursos se puede analizar bastante. Se puede analizar bastante. Pero nosotros solo vamos a analizar para tener una guía y con eso me parece que es suficiente para el examen. Primeramente, ¿qué resolución se impugna? Así como lo vimos en derecho procesal penal, ¿verdad? Y mañana pues vamos a repasar un poco lo que son los recursos. El recurso de casación y recurso de apelación especial. Entonces, en este caso debemos de saber qué resolución es la que se va a atacar por medio de cuál recurso. También en qué plazo debemos de interponer el recurso y por otro lado también la forma en la que se debe de interponer el recurso. También Entonces, también ante quién se interpone el recurso, quién conoce del recurso y quién resuelve el recurso. Porque puede ser que sea el mismo juez el que conozca y resuelva el recurso o bien que sea otro tribunal, ¿verdad? Y también el procedimiento propio del recurso y también los efectos que puede tener el recurso, es decir, si el juez lo declara con o sin lugar. ¿Qué significa eso al final en los intereses jurídico-procesales que las partes plantean en el proceso, ¿verdad? Bueno, entonces veamos, por favor, veamos primeramente ¿qué resoluciones se atacan con cada uno de estos recursos? El recurso de revocatoria ataca decretos, es decir, resoluciones que no le ponen fin al proceso, decretos, aquellas resoluciones que solo impulsan el proceso, ¿ya? Por ejemplo, si no estamos de acuerdo con que el juez haya admitido para su trámite la demanda, o si no estamos de acuerdo con que nos haya impuesto previos, lo que ayer vimos como las subsanaciones, entonces podemos plantear el recurso de revocatoria. Entonces los decretos son resoluciones. De ahí tenemos también la nulidad, solo que la nulidad no va dirigida concretamente a resoluciones, sino que la nulidad va dirigida a actos y procedimientos que infrinjan la ley cuando no proceda el recurso de apelación. Es decir, que el recurso de apelación y la nulidad son excluyentes, ¿ya? Son excluyentes. Normalmente se le da prioridad al recurso de apelación. Si al hacer el análisis del caso concreto se establece que procede el recurso de apelación, pues entonces será el recurso de apelación el que se interpondrá. Pero si no procede el recurso de apelación, entonces el recurso que procede es el de nulidad. O sea que son excluyentes. Se analiza, si procede el recurso de apelación, ese hay que interponer. Pero si no procede el recurso de apelación, entonces se interpone el recurso de nulidad. Entonces veamos de que estos son excluyentes. Bueno, la nulidad ataca actos y procedimientos, no necesariamente resoluciones. Por ejemplo, la nulidad a través de la nulidad se puede impugnar la declaración de un testigo, por ejemplo, o se puede impugnar el procedimiento que se utilizó para protestar
a una de las partes. Entonces, todas las impugnaciones entonces, por favor, veamos que en este caso, el recurso de apelación ataca resoluciones, mientras que la nulidad, actos y procedimientos. Bueno, de ahí veamos el primer recurso de apelación que está en el 365, en la primera parte. Este recurso de apelación ataca la resolución que resuelve el recurso de nulidad, que se dicta en primera instancia. Vamos a suponer que no se protestó a un testigo. Entonces, la otra parte, vamos a suponer que es el patrono, la otra parte, presenta nulidad en contra de la declaración del testigo. Esa nulidad se va a tramitar y se va a conocer y se va a decidir en el procedimiento breve que vamos a ver más adelante. Es decir, aquí tenemos interposición, decreto da trámite, se oye a la otra parte por 24 horas, audiencia a la otra parte, puede o no pronunciarse y la resolución en 24 horas. Aquí está el procedimiento de la nulidad. Veamos, por favor, aquí del lado de la pantalla, aquí donde dice procedimiento. Entonces se plantea la nulidad en contra de la declaración del testigo. Entonces el juez resuelve la nulidad y el juez declara con o sin lugar la nulidad. Entonces, en contra de esta resolución, en donde el juez declara con o sin lugar el recurso de nulidad, es que procede esta apelación que está aquí en el 365. Por eso dice resolución que resuelva el recurso de nulidad que se dicte en primera instancia. Entonces, esta es la primera apelación. La segunda apelación es la que más se usa. Es la que se plantea en contra de sentencias, es decir, la sentencia definitiva de primera instancia. Bueno, todas las sentencias son definitivas, ¿verdad? Pero es la resolución definitiva, la decisión definitiva. O los autos que pongan fin al juicio. Un auto que ponga fin al juicio es un auto que declara con lugar, por ejemplo, el recurso de, perdón, la excepción dilatoria de cosa juzgada, la excepción dilatoria de prescripción, de caducidad, etcétera. Esos son autos que ponen fin al juicio porque ya no permiten que el juicio continúe. Entonces, en contra de estas resoluciones, sentencias o autos que ponen fin al juicio, como el auto que resuelve la excepción dilatoria de prescripción, transacción, caducidad, etcétera. Entonces, ese tipo de autos y las sentencias son impugnadas por este recurso de apelación que está en el 365, pero está regulado a partir como del cuarto párrafo. Hay otro recurso de apelación que procede en contra de la sentencia arbitral. Cuando veamos la próxima semana el proceso colectivo y el proceso arbitral, ahí vamos a ver el recurso de apelación. El arbitraje es un procedimiento colectivo en donde se discute un conflicto entre partes. Trabajadores organizados en sindicato o en comité ad hoc y patrono. Entonces el tribunal arbitral dicta sentencia. En contra de la sentencia del tribunal arbitral, aunque pues sabemos que esa sentencia también se le llama laudo o el laudo arbitral. O laudo arbitral, en contra de esa sentencia o laudo arbitral, es que se plantea o se puede plantear el recurso de apelación, ¿verdad? De ahí tenemos la última apelación, que se interpone en contra de la resolución que dicta la sala
de la Corte de Apelaciones en donde se impone una corrección disciplinaria. ¿Se recuerdan que diferenciamos lo que era una corrección disciplinaria con una falta de trabajo administrativa, ¿verdad? La corrección disciplinaria es una sanción que impone el tribunal normalmente en procesos colectivos porque una de las partes pues se portó mal dentro del proceso. Entonces, en este caso, cuando, por ejemplo, la sala de la Corte de Apelaciones o cualquier otro tribunal imponga una corrección disciplinaria, esa resolución es impugnable mediante recurso de apelación. Entonces aquí es muy importante que cada vez que recibamos una notificación, leamos y sometamos a un riguroso análisis cada una de esas resoluciones para establecer qué resolvió el juez, si nos están notificando adecuadamente y si la resolución, a nuestro parecer, es correcta o incorrecta. Bueno, el recurso de aclaración, aquí están los artículos que ustedes pueden consultar, procede en contra de las sentencias o autos que pongan fin al juicio. Pero esto solo es para aclarar puntos dudosos, oscuros o ambiguos de la resolución. Por ejemplo, el juez resuelve en la sentencia. Se declara con lugar la demanda planteada por el trabajador. Y de ahí el juez indica en el número 2. Se declara con lugar la contestación de la demanda. Entonces aquí le está dando la razón al trabajador y le está dando la razón al patrono. Entonces, ¿en qué quedamos ahí, verdad? Entonces, eso lo tiene que aclarar el juez porque hay una contradicción, ¿ya? Entonces, en contra de las sentencias y los autos que pongan fin al juicio, se debe de aclarar puntos dudosos, oscuros, ambiguos o contradictorios. De ahí tenemos la ampliación. La ampliación también procede en contra de las sentencias o autos que pongan fin al juicio. Vamos a suponer que el trabajador reclamó salario por jornada ordinaria y salario por jornada extraordinaria. Pero al juez se le olvidó resolver lo relacionado al salario por jornada extraordinaria. Se le olvidó al juez y no lo decidió en la sentencia. En ese caso, pues procede el recurso de ampliación para que el juez resuelva eso que dejó de resolver, esa petición que dejó de resolver. Y ahí tenemos el recurso de rectificación. Este recurso de rectificación es un recurso que procede en contra del auto de liquidación en ejecución de sentencias. Esto tiene que ver con el siguiente tema que vamos a ver, que es la ejecución. Entonces, los jueces, cuando están en ejecución, pues tienen que liquidar cuánto le debe de pagar el patrono al trabajador. Cuando el juez emite sentencia, el juez condena al patrono y dice, con lugar la demanda por despido directo y justificado en contra de el patrono fulano de tal, entablado por su extrabajador fulano de tal. Número 2. Sin lugar las excepciones perentorias. Número 3. Se condena al patrón, señor fulano de tal, a que dentro del tercero día de estar firme este fallo, proceda a pagarle al trabajador salario por jornada ordinaria, salario por jornada extraordinaria, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, bonificación incentivo, etc. Entonces el juez
condena de manera general. Por ejemplo, él dice que se le paguen vacaciones por los últimos 3 años. Entonces, el juez condena de manera general. Entonces, en la ejecución es en donde el juez debe de hacer la liquidación de cuánto es lo que debe de pagarle el patrono al trabajador. Bueno, de salario ordinario le debe de pagar 2,000. De salario extraordinario le debe de pagar 500. Y así, ¿verdad? Entonces el juez, dependiendo de la condena que haya emitido y que esté firme, el juez va a hacer la sumatoria final. Y entonces esa resolución, en donde consta la sumatoria, el total, se la va a notificar a las partes. Entonces las partes tienen derecho a revisar esa liquidación. Vamos a suponer que el juez liquidó y en su resolución indicó que el patrono le debía de pagar 40,000 quetzales al trabajador. 40,000 quetzales al trabajador. Pero el trabajador no está de acuerdo porque él dice que lo correcto son 50,000. Y el patrono no está de acuerdo porque lo que considera correcto son 30,000. Entonces, cada uno de ellos interpone el recurso de rectificación, buscando de que el juez revise nuevamente la resolución y les dé la razón. Entonces, el auto de la liquidación en ejecución de sentencias, esa resolución es la impugnable mediante rectificación, ¿ya? Entonces, por favor, veamos estos detalles. Es bien importante que se establezca correctamente qué resolución es la que se va a impugnar con qué recurso. Porque si nos equivocamos, entonces vamos a perder el caso, ¿verdad? O por lo menos que se revise la resolución que nos afecta. Entonces, debemos de identificar adecuadamente la resolución y el recurso que vamos a utilizar en contra de la misma. Bueno, ahora veamos en qué plazo se debe interponer cada uno de estos recursos. Bueno, el recurso de revocatoria, si la resolución que se va a impugnar se dicta en una audiencia y el recurso que se va a interponer es el recurso de revocatoria, entonces se debe de interponer en el mismo momento de la audiencia. Ahora, si es fuera de audiencia y el procedimiento es por escrito, entonces hay 24 horas para interponer el recurso. Esto lo pueden consultar ustedes ahí en el Código de Trabajo. Bien, veamos por favor el caso de la nulidad. Son 3 días. Esta primera apelación en contra de la resolución que resuelve la nulidad, 24 horas. Apelación normal, las sentencias o autos que ponen fin al juicio, 3 días. Apelación en contra de la sentencia o laudo arbitral, 3 días. Apelación por correcciones disciplinarias, 3 días. Aunque el Código de Trabajo no lo dice expresamente, se debe integrar con el procedimiento de la apelación de sentencias, que ese es el básico, ¿verdad? Veamos el recurso de aclaración, 3 días, ampliación 3 días, rectificación 24 horas. Entonces, por favor, esos plazos sí no los tenemos que memorizar porque si no lo pueden preguntar, ¿verdad? Y ahí lo podemos ver nosotros en nuestro código, qué plazo es el que se debe de observar para interponer el recurso. ¿Qué pasa si elegimos mal el recurso? Por ejemplo, una sentencia de juicio ordinario, planteamos un recurso de nulidad. Entonces, en ese caso, el recurso es inidóneo. El recurso no es idóneo.
En ese sentido, el recurso se va a rechazar y ya la resolución va a quedar firme y ya no hay posibilidad de atacarla porque para plantear el recurso de apelación ya no hay oportunidad porque se venció el plazo, ¿ya? Y la Corte de Constitucionalidad ha sido clara en ese sentido. Bueno, ahora veamos que si se utiliza entonces mal el recurso, lo que va a suceder es de que va a haber una idoneidad, que no es idóneo el recurso, no es idóneo, y entonces lo van a rechazar. Ahora, ¿qué pasa si nosotros presentamos el recurso fuera del plazo? Es decir, tenemos 3 días y lo planteamos en el cuarto día o en el quinto día. Entonces, en ese caso, pues el recurso sería extemporáneo y también sería un defecto insubsanable y el recurso sería rechazado y consecuentemente la resolución quedaría firme, ¿verdad? Bueno, ahora veamos la forma de interponer los recursos. El recurso revocatoria, si es en audiencia, pues se tiene que plantear de manera oral. Si es por escrito, si es fuera de audiencia, pues entonces debe de ser por escrito. La nulidad siempre va a ser por escrito, todos los recursos de apelación, y ahí todos los recursos van a ser por escrito. Entonces veamos lo siguiente. Todos los recursos de materia de trabajo se plantean por escrito, excepto la revocatoria cuando se dicta en audiencia oral. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la forma de plantear el recurso? Bueno, aquí también podemos nosotros ver que tanto de forma oral o de forma escrita, podemos presentar una introducción, podemos plantear la exposición, podemos plantear el fundamento de derecho, tenemos que plantear la peticiones, ¿verdad? Peticiones. Ya, por lo menos este modelo es el que debemos de utilizar para plantear el recurso, ya sea por escrito o bien de forma verbal. ¿Ya? Introducción para que el juez o el tribunal tengan claridad acerca de qué es lo, para qué se está usando la palabra. La exposición en donde le vamos a exponer el plazo, la resolución, cuál fue el sentido de la decisión y cómo le afecta al recurrente ese sentido de la resolución. Bueno, entonces, esta sería la forma. Y por escrito y de forma oral igual, ¿verdad? Señor juez, con todo respeto, planteo recurso de revocatoria en contra de la resolución de fecha tal de conformidad con la siguiente exposición. Fundamento de derecho, peticiones, y ahí ya está planteado el recurso. Algo importante es que veamos quién va a conocer y quién va a decidir el recurso, ¿ya? Porque el hecho de que el patrón no diga que la sentencia es injusta porque lo está condenando, o es ilegal porque lo está condenando a pagar una indemnización que según él no debe pagar, en ese caso, o al plantear el recurso, se eleva el expediente al Tribunal Superior y el Tribunal Superior será el que decidirá si fuera apelación, ¿verdad? Entonces, eso es en el caso de que es una apelación, es decir, que el expediente se eleva. Pero en el caso de la revocatoria, como aparece aquí en el cuadro, es el mismo juez el que conoce. O, aquí creo que para aclarar mejor, o es el mismo juez o la misma sala. Si es que la sala dictó una resolución. Si el juez de primera instancia dictó un decreto o la sala dictó un decreto, entonces esas resoluciones pueden ser atacadas de revocación. Entonces, si la resolución la dictó el juez de primera instancia, él va a conocer el recurso revocatoria, él va a tramitar el recurso y él lo va a decidir.
En cambio, si hablamos, como ya les dije, de un recurso de apelación, en este caso, pues, el juez de primera instancia o el tribunal arbitral o en el proceso colectivo, el juez de primera instancia, en todos esos casos van a, a plantearse recursos de revocatoria y ellos son los que van a conocer. Ahora, si el que conoce el que está dictando la resolución es la sala, entonces será la misma sala la que conozca y decida el recurso, ¿ya? Entonces, aquí por favor veamos que el recurso revocatoria lo conoce el mismo juez que dictó la resolución. Y ese juez puede ser el juez de primera instancia o puede ser la sala de la Corte de Apelaciones. En el caso de la nulidad sucede lo mismo. Si ante el juez de primera instancia se recibió la declaración de un testigo y viene el demandado y plantea nulidad, la nulidad la va a plantear, la va a conocer y la va a decidir. Se va a plantear ante el juez de primera instancia y será este juez el que la conocerá y la decidirá, ¿ya? Bueno, como podemos ver en la revocatoria y en la nulidad, el expediente se queda con el mismo juez. Entonces, por eso en la doctrina es que se le conoce a estos recursos como recursos horizontales, como recursos horizontales, porque se quedan con el mismo juez. Ahora veamos los recursos de apelación. Los recursos de apelación, todos van para la sala, pero hay un procedimiento previo, ¿verdad? Los recursos de apelación se interponen ante el juez de primera instancia, pero el juez de primera instancia eleva el expediente a la sala de la Corte de Apelaciones. Y es la sala la que finalmente decide los recursos de apelación. Hay una variante en el caso de la apelación relacionada con correcciones disciplinarias, porque debemos de tomar en cuenta que es la Corte de Apelaciones, es la sala de la Corte de Apelaciones la que decide la corrección disciplinaria. Entonces ahora vamos a irnos en apelación a la Corte Suprema, dice el artículo 297. El recurso de aclaración o ampliación pues, son diferentes, ¿verdad? Se plantean ante el mismo juez o la misma sala que dictó la resolución. Y el recurso de rectificación igual, es ante el mismo juez, ¿ya? Entonces, cuando el recurso se plantea con el mismo juez decide. Entonces, ese es un recurso que en la doctrina se le llama horizontal. En cambio, cuando el caso se eleva de un juzgado de primera instancia a una sala o de un tribunal inferior a uno superior, entonces ahí estamos ante los recursos verticales. Así se les llama, ¿verdad? Entonces la revocatoria sería un recurso horizontal, la nulidad igual. Aclaración sería también un recurso horizontal, la ampliación y la rectificación. Entonces solo las apelaciones serían recursos verticales. Bueno, ahora veamos que cada recurso tiene su propio procedimiento. Cada recurso tiene su propio procedimiento. Veamos por favor aquí en la pantalla. Si por ejemplo el recurso se plantea de manera oral, entonces el recurrente, es decir, el abogado del patrono va a levantar la mano y decir, señor juez, solicito la palabra porque voy a plantear recursos de revocatoria. Tiene la palabra abogado, le dice el juez, ¿verdad? Entonces el abogado del patrono toma la palabra y dice, señor juez, con todo respeto, planteo recurso de revocatoria en contra de la resolución que usted, pues, está recientemente notificando. Por las siguientes razones, señor juez, y entonces explico las razones, los fundamentos de derecho y las peticiones finales. Entonces, eso lo debo de hacer
de manera oral o verbal en las audiencias, como se hace en derecho penal, ¿verdad? Ahora, cuando el procedimiento es por escrito, entonces se interpone por escrito y el juez resuelve en 3 días. Artículo 325 del Código de Trabajo, ¿verdad? Del Código de Trabajo. ¿Cuál es el procedimiento del recurso de nulidad? ¿Cuál es el procedimiento del recurso de nulidad? El procedimiento de recurso de nulidad es el siguiente. Se interpone el recurso de nulidad, el mismo juez emite un decreto dándole trámite al recurso y manda a oír por 24 horas a la otra parte. La otra parte puede pronunciarse o no, eso ya es asunto de esa parte, ¿verdad? Y entonces el juez resuelve el recurso de nulidad en 24 horas. Recuérdense que esta resolución que dicta el juez en 24 horas es la que es apelable, de acuerdo al 365, ¿verdad? Eso es lo que debemos nosotros de ir observando. Ahora veamos, los recursos de apelación normalmente tienen el mismo procedimiento, normalmente, pero por favor no nos confiemos. El recurso de apelación se interpone en 3 días ante el juez que dictó la resolución. El juez admite el recurso, notifica la resolución de admisión y eleva el expediente a la sala de la Corte de Apelaciones que corresponde. Y la sala recibe el expediente y dice, sin audiencia a las partes, resuelve. O sea, la sala cuando se trata de impugnación de un auto, lo que hace la sala es sin audiencia de una vez resolver, ¿verdad? O sea, como que únicamente se queda con lo que dice el recurrente, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que eso no es correcto, que por lo menos se le debería dar una audiencia de 24 horas para que se pronuncie, ¿verdad? Bueno, veamos el otro recurso de apelación en contra de sentencias y autos definitivos. Este recurso de apelación sí hay que ponerle un poco más de atención porque este sí nos lo pueden preguntar, ¿verdad? Se interpone el recurso en el plazo, el juez emite un decreto admitiendo el recurso. Si el recurso es idóneo, si es claro y si además fue presentado en tiempo. Entonces, el juez admite el recurso, notifica la resolución a las partes y eleva el expediente a la sala. La sala de la Corte de Apelaciones recibe el expediente y le da 48 horas al recurrente para que exprese el motivo de su inconformidad. Es decir que el recurrente en este caso únicamente plantea el recurso de apelación, pero los fundamentos o sus agravios los va a plantear hasta en la sala. Por eso le dan estas 48 horas. Una vez evacuada la audiencia por 48 horas, el tribunal señala día y hora para la vista y dicta sentencia. Yo no estoy de acuerdo con este procedimiento, pero así es y así lo debemos de aplicar, ¿verdad? En este caso, por favor, veamos que hay algunas incidencias. La sala puede recibir prueba protestada y dictar auto para mejor proveer. O sea, la sala todavía dentro del recurso todavía puede recibir pruebas. Imagínense. Y también en el recurso de apelación, la sala puede dictar un auto para mejor proveer. Entonces, esas son las incidencias que se dan en este recurso de apelación. Bueno, aquí solo vamos a reparar en algo que es importante. ¿Cuándo me van a recibir testigos en la sala? Pues cuando, o pruebas en la sala.
Pues cuando haya protestado la prueba en primera instancia. Veamos el 356. Los tribunales de trabajo dicen no admitirán pruebas extemporáneas, contrarias a derecho o impertinentes. En caso de que el juez deniegue la recepción de las pruebas, los litigantes tienen el derecho a que se haga constar su protesta y a solicitar la recepción de estas en la segunda instancia y la sala resolverá lo procedente. Entonces, en el recurso de apelación ya no se va a abrir la posibilidad para andar aportando pruebas por parte de las partes, sino que la única prueba que se puede recibir, según el artículo 356, y también, por favor, veamos el artículo 369, la única posibilidad de que me reciban pruebas es que la parte haya protestado en primera instancia. Ejemplo, vamos a suponer que el testigo llegó temprano, estuvo todo el día ahí en el juzgado y al final el juez dice que no va a recibir su declaración. Entonces, el interesado, si fuera el trabajador, a través de su abogado, le dice al juez: señor juez, con fundamento en el artículo 356 del Código de Trabajo, con todo respeto, hago constar mi protesta por el hecho de que, pues, usted no ha autorizado la participación del testigo. Y que si es necesario esta protesta, pues también se asienta para que tenga efectos en la segunda instancia, para que la sala resuelva lo que procede. Entonces el abogado del demandado, perdón, del actor, del trabajador, deja sentada su protesta de acuerdo al artículo 356. Si el trabajador pierde el juicio, es decir, si declaran sin lugar la demanda, entonces el trabajador va a presentar recurso de apelación. Y en ese caso, como no le recibieron a su testigo, él puede en la sala decir que protestó la denegatoria de recepción del testigo y pedir que la sala escuche la declaración del testigo. Entonces, no solo es de llevar pruebas a la sala en recurso de apelación, hay que cumplir ciertos requisitos. También en el procedimiento del recurso de apelación, ¿verdad? La sala de la Corte de Apelaciones puede dictar un auto para mejor proveer. Un auto para mejor proveer. Bueno, entonces esas son las incidencias, ¿verdad? Este recurso de apelación en contra de sentencias y autos definitivos, sí le tienen que poner mucha atención porque sí se los pueden preguntar. Sí se los pueden preguntar. Así que número 4 hay que ponerle mucha atención. El recurso de apelación en contra de laudos arbitrales se interpone el Tribunal de Arbitraje, admite el recurso, notifica la resolución y eleva el expediente a la sala. La sala recibe el expediente y dicta sentencia en 7 días. Aquí el procedimiento es bien sencillo. Hay algunas incidencias. La sala puede ordenar prueba en 10 días en un auto para mejor proveer. Esta es la posibilidad que se puede dar. Puede que sí, puede que no. Eso ya depende de lo que decida la sala. En esta última apelación, que es mera especial porque es una apelación que va dirigida en contra de una resolución que impone medidas disciplinarias y que ese recurso de apelación lo conoce la Corte Suprema de Justicia. Este es un recurso de apelación muy sui generis, ¿verdad? En ese sentido, pues vamos a ver que en este recurso de apelación, el procedimiento es el siguiente. Como no hay un procedimiento ahí en el artículo 297, pues en mi opinión se debe de integrar el procedimiento con el recurso de apelación de sentencias o autos que pongan fin al juicio y el recurso de apelación
del, del, eh, del Código de Trabajo. En ese sentido, pues, la integración quedaría, se interpone el recurso ante la sala admite el recurso, notifica la resolución y eleva el expediente a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia recibe el expediente, da 48 horas al recurrente para que exprese los motivos de su inconformidad, señala día y hora para la vista y dicta sentencia. Entonces, este sería el procedimiento integrado con el Código Procesal Civil y Mercantil y también el del recurso de apelación en contra de resoluciones, en contra de sentencias o autos que pongan fin al juicio. Bueno, de ahí tenemos el recurso de aclaración, procedimiento, interposición, audiencia por 2 días a la otra parte y resolución. Por ejemplo, el recurrente le dice al juez, señor juez, con todo respeto, comparezco a presentar recurso de aclaración. Por lo que le expongo, señor juez, usted en la parte resolutiva resolvió con lugar la demanda, pero también declaró con lugar la contestación de la demanda. Entonces, hay una contradicción. Entonces, ¿a quién le va a dar la razón? ¿Al actor o al demandado? Por esa razón, señor juez, solicito que aclare su resolución. Y pues ese memorial se hace bien elaboradito, ¿verdad? Entonces, el juez que ha dictado la sentencia o el auto definitivo que pone fin al juicio, le da audiencia a la otra parte para que se pronuncie y de ahí el juez o el tribunal decide, ¿verdad? Lo mismo pasa con ampliación, es el mismo procedimiento. Ahora veamos la rectificación, se debe de indicar el error. Esto lo vamos a ver enseguida y la suma que se considere correcta. Por ejemplo, el juez en la liquidación establece que lo que debe pagar el patrono al trabajador son 40,000 quetzales. Entonces viene el trabajador y dice, señor juez, interpongo recurso de rectificación. Y usted se equivocó en tal operación aritmética. Y lo que me deben de pagar son 50,000. Para mí eso es lo correcto. Entonces viene el patrono y dice, señor juez, interpongo recurso de rectificación. Yo no le debo de pagar 40,000 al trabajador. 30,000. Usted se equivocó en tal operación. Así que yo le debo de pagar 30,000. Entonces, en el recurso de rectificación se debe de indicar el error claramente y la suma que se considere correcta. El procedimiento aquí es bien sencillo porque se interpone el recurso de rectificación y se dicta resolución, es decir, un auto en 3 días, emitido de plano, dice, sin formar artículo. Entonces, miren, pues, este cuadrito está hecho prácticamente de forma literal conforme al Código de Trabajo, salvo que haya algún error, que haya cometido algún error, por favor, lo revisan. Pero aquí lo que les aconsejo es de que, pues, primeramente comprendan la lógica de las impugnaciones y ahí se memoricen el cuadrito, ¿verdad? Eso sería lo correcto. Y cuando les pregunte el examinador, pues, responderle de una manera explicada, ¿verdad? No memorizada. Ahora veamos, por favor, cuáles son los efectos. ¿Qué puede decidir el juez? ¿Qué efectos va a tener esa decisión del juez? Entonces veamos que si el juez declara con lugar, veamos aquí por favor en la pantalla, en la parte superior derecha de ustedes. Si el juez declara con lugar el recurso revocatoria, entonces va a revocar la resolución recurrida, es decir, la va a dejar sin efecto. Pero si el juez declara sin lugar el recurso, entonces la resolución se mantiene. Vamos a suponer que el juez admitió a un testigo y el patrono planteó recurso revocatorio. Y viene el juez y declara con lugar el recurso revocatorio, entonces eso quiere decir que si había recibido al testigo, ahora no lo va a recibir. Ahora veamos el otro lado de la moneda. Si el juez
declara sin lugar el recurso revocatoria, no había admitido a un testigo y declara sin lugar el recurso revocatoria, pues no lo va a admitir siempre, ¿verdad? O sea, lo va a mantener fuera. Ahora veamos la nulidad. Si declara con lugar la nulidad, el juez anula el acto o el procedimiento ocurrido. Por ejemplo, si se planteó la nulidad de la declaración de un testigo porque no lo protestaron y el juez declara con lugar el recurso de nulidad, se anula todo el procedimiento y todo el acto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debemos de ir viendo, cómo podemos aplicar todo eso a los casos concretos, ¿verdad? ¿Y qué efecto puede tener? Eso es lo que debemos de tener claridad. Si el juez declara sin lugar la nulidad, veamos aquí el efecto especial. Se mantiene la resolución, se mantiene el acto y se le impone una multa de 5 a 500 quetzales a la parte que haya planteado el recurso de nulidad. ¿Qué pasa si el juez, la sala o bien la Corte Suprema de Justicia declara con lugar el recurso de apelación? Veamos que aquí el efecto es el mismo. Si declara con lugar el recurso de apelación, se revoca la resolución, o se enmienda la resolución, o se modifica la resolución. Porque si tiene algo malo, pues hay que modificárselo. Si tiene todo malo, pues hay que revocarlo. Eso pasa en todas las apelaciones. Por ejemplo, si el juez de primera instancia había condenado al patrono al pago de indemnización y prestaciones, y viene la sala y declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el patrono, entonces viene la sala y va a revocar toda la sentencia. Entonces ahora el patrono no le tiene por qué estar pagando nada al trabajador. O puede ser que enmiende la sentencia de primer grado, que en vez de condenarlo a 6, por ejemplo, a 8 vacaciones, como recuerden que no se pueden cobrar 8, sino que solo hasta 5, enmiende la resolución indicando que solo se deben de pagar 5. O bien puede ser que se modifique la sentencia, ¿verdad? Bueno, eso si el juez declara con lugar el recurso de apelación. Ahora, ¿qué pasa si el juez declara sin lugar el recurso de apelación? Eso quiere decir que la sentencia queda firme, o sea la sentencia se confirma, pero se confirma, ¿ya? Entonces, ese es el efecto. En los recursos de apelación es el mismo. ¿Qué pasa en aclaración? Viene el trabajador, por ejemplo, le dice al juez, señor juez, planteo recurso de aclaración en contra de la sentencia que usted dictó de primera instancia, porque usted declaró con lugar la demanda, pero también declaró con lugar la contestación. Entonces, aclare, pues, cuál de las dos decisiones, cuál de las dos ha tomado. Entonces, si el juez declara con lugar el recurso de aclaración, va a decir con lugar el recurso de aclaración y se aclara que en este caso la sentencia se refiere a haber declarado con lugar la demanda y sin lugar la contestación y las excepciones perentorias, por ejemplo. Entonces ahí el juez pues rectifica, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si el juez declara sin lugar el recurso de aclaración porque considera que no hay nada que aclarar? Entonces, pues simplemente la resolución queda como originalmente estaba. Lo mismo pasa con la ampliación y en el caso de la rectificación igual. Por ejemplo, el juez liquidó el monto de lo que el patrono le debe pagar al trabajador y dijo que le debe pagar 40,000. Pero declara con lugar el recurso de rectificación planteado por el trabajador. Y entonces dice el juez, con lugar el recurso de rectificación, y se rectifica la resolución impugnada en el sentido de que la liquidación no asciende a 40,000, sino a 50,000 quetzales, por lo que el patrono le debe de pagar al trabajador 50,000 quetzales. Por ejemplo, si declara con lugar el recurso del trabajador. Ahora, ¿qué pasa si declara con lugar el recurso del patrono? Si declara con lugar el recurso del patrono,
va a resultar que el juez va a decidir, se declara con lugar el recurso de rectificación presentado por el patrón, por lo que la liquidación no asciende a 40,000, sino a 30,000 quetzales, que es lo que le debe de pagar el patrono al trabajador. Ya no le va a pagar 40, sino 30. Ahora, si se declara sin lugar el recurso de rectificación, es porque quedan los 40,000 fijos, ¿verdad? O sea, no se modifica la liquidación original, ¿ya? Entonces, por favor, no solo es también de memorizarse este cuadrito, hay que pensar cómo va a quedar el caso, ¿ya? Y todo depende de quién plantee el recurso, en qué sentido y qué efecto va a tener sobre la decisión sustancial, porque el trabajador lo que quiere es que le paguen y que entre más le paguen, más feliz. Y el patrono, pues lo que no quiere es pagar o entre menos pague, mejor para él. Entonces, eso es lo que debemos nosotros de ir viendo. Bueno, entonces con eso estamos en el tema de los recursos en el proceso de trabajo. Si hay alguna duda o algún comentario, pues lo pueden hacer. Bueno, ahora veamos, por favor, lo relativo a la ejecución. De una vez vamos a ver la ejecución, porque así de una vez finalizamos con el derecho, con el juicio ordinario, y lo llevamos hasta la ejecución de una vez, ¿verdad? Recuérdense que en el caso de los recursos, los recursos proceden en contra de resoluciones dictadas en el juicio ordinario, en el proceso arbitral, en el proceso colectivo, que vamos a ver más adelante. Ahorita básicamente lo que necesito que veamos es cómo se agota el juicio ordinario con la sentencia, o bien con un auto que pone fin al juicio cuando se declara con lugar una excepción dilatoria de prescripción, por ejemplo, y de ahí cómo sigue el recurso de apelación, este recurso de apelación que está en el número 4. Entonces se agota el recurso de apelación y ahí se terminó la discusión. Ya dijimos que no hay casación, no hay recurso de casación. Ya, aunque algunos dicen que sí procede el recurso de casación, muchos creemos que no, por las razones que ya vimos en esta diapositiva que les estoy poniendo en la pantalla. ¿Ya? Bueno. Ahora veamos, por favor, que una vez que la sentencia condenatoria de primer grado fue confirmada por la sala, es decir, el juez de primera instancia, para el caso de Alta Verapaz, pues el licenciado Edwin Ovidio Segura Morales, él es el juez de primera instancia, tengo entendido. Entonces, en la sentencia que él haya dictado y se ataca por medio de recurso de apelación por el patrono y la sala declara sin lugar el recurso de apelación y confirma la sentencia, se terminó la discusión. La sentencia está firme. Y entonces ahora lo que procede es que el patrono pague de manera voluntaria o bien por la vía especial de ejecución de sentencias en el derecho de trabajo en Guatemala, ¿ya? Entonces, si la sentencia deviene firme, entonces lo que procede ahora es de que el patrono le pague al trabajador a lo que fue condenado. A la buena, él puede decir, bueno, pues yo le voy a pagar, le hace un depósito y ahí se terminó todo, le paga en efectivo, no sé. Bueno, cualquier forma extrajudicial legal. Pero puede ser que el patrono diga, no, yo no le voy a estar pagando. Entonces, si no le quiere pagar, entonces se va a promover este procedimiento al que en el Código de Trabajo se le llama vía especial de ejecución de sentencias en el derecho de trabajo en Guatemala. Bueno, veamos por favor que para estudiar
este tema, esto es muy importante, compañeros. Lo que es el juicio ordinario, sus incidencias, el recurso de apelación, ese que les dije en contra de las sentencias, ese que está en la fila 4, y esta ejecución, esto se los van a preguntar. Es un 95 al 100% de posibilidades. Entonces, por eso lo estamos viendo ahorita despacio, y por favor lo repasan bien, y si hay dudas me avisan para que lo veamos bien, porque estos seguros se los van a preguntar. Juicio ordinario es 100% seguro que se los preguntan. Por eso le dedicamos como 3 sesiones, ¿ya? Y este recurso de apelación de las sentencias y autos definitivos o autos que le ponen fin al juicio, también hay un alto porcentaje que se los pregunte. Y la ejecución también tiene un alto porcentaje. Entonces, para estudiar la vía especial de ejecución de sentencias en el derecho de trabajo en Guatemala, vamos a estudiar el concepto que es esta vía especial de ejecución, en dónde está regulada, qué debemos de saber antes de, cuál es la competencia, qué juez va a conocer de esta vía especial y el procedimiento, que es bien sencillo, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es poner atención, un poquito de atención, ¿ya? Pero si estamos pensando de que la voy a sacrificar mi Semana Santa otra vez, pues debemos de decir, bueno, esta es la última Semana Santa que paso en estas. La próxima Semana Santa voy a estar en la playa disfrutando con toda mi familia. Entonces, esa debe de ser la actitud, ¿verdad? Y salir de una vez de estas cuando ahorita que ya está invirtiendo su tiempo en esto, ¿verdad? Bueno, entonces veamos que para la vía especial de ejecución de sentencias en el derecho de trabajo en Guatemala, es necesario estudiar estos 4 puntos. Veamos un concepto de la vía especial de ejecución de sentencias. Esta vía especial es un conjunto de etapas reguladas en la ley. Es un conjunto de etapas reguladas en la ley. Conjunto de etapas reguladas en la ley, conforme al debido proceso, que previo planteamiento y discusión del conflicto en materia de ejecución singular de trabajo entre partes, tenemos al ejecutante, normalmente es el trabajador, normalmente, pero no necesariamente. Imagínense que el trabajador fue demandado por el patrono por abandono de trabajo e indemnización por daños y perjuicios, y el juez declaró con lugar la demanda del patrono en contra del trabajador. El trabajador presenta recurso de apelación y la sala declara sin lugar el recurso de apelación. Eso quiere decir que el trabajador debe de pagar el preaviso y los daños y perjuicios causados. Entonces aquí el ejecutante puede ser el patrono, ¿verdad? Lo que sucede es de que normalmente es el trabajador. Eso es lo que normalmente sucede. Entonces, por favor, aquí vamos a poner trabajador o patrono, ¿verdad? Mejor vamos a poner. Y el ejecutado, pues puede ser el patrono o el trabajador, o trabajador. Eso depende mucho del sentido de la sentencia y qué clase de juicio se planteó. Tiene como fin exclusivo obtener, con intervención del juez competente en materia privativa de trabajo, el pago de los adeudos del ejecutado a favor del ejecutante, con base en un título ejecutivo legal, que en este caso sería la sentencia, ¿ya? Entonces, esta es una definición, trato de que sea un poquito completa, aunque un poco extensa, pero completa, de lo que debemos de comprender por la vía especial de ejecución de sentencias. Esta vía está regulada, en estos artículos del Código de Trabajo, pero le es aplicable supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial, ¿ya? Bueno, entonces, por favor, aquí en las diapositivas trato de ponerles la información sustancial para que así pueda usted analizarla despacio, ¿verdad? Bueno, veamos ahora que hay 2 aspectos importantes que advertir.
que esta ejecución es una mera ejecución singular. ¿Qué es eso de ejecución singular? ¿Se recuerdan del procesal civil? En este caso, la ejecución es singular porque el ejecutante, es decir, el trabajador, solo le interesa del patrimonio del patrono, que es el ejecutado normalmente, lo que dice la sentencia, el monto que dice la sentencia. Vamos a suponer que el patrono fue condenado al pago de 50,000 quetzales, pero el patrono es millonario. El patrono tiene 10 millones de quetzales. Entonces, la ejecución es singular porque el trabajador solo tiene derecho a los 50,000 quetzales. No tiene derecho a los 10 millones. O sea, el patrono va a pagar los 50,000 y se va a quedar con el resto porque es su patrimonio. Entonces, la ejecución es singular, ¿se recuerdan? Porque el ejecutante solo puede afectar el monto que dice el título, no todo el patrimonio del ejecutado. Ahora, si el ejecutado, es decir, el patrono, en el caso que estamos viendo, solo tiene 50,000 quetzales o solo tiene 30,000 o solo 20,000, pues obviamente ahí se abarca todo, pero no por eso va a ser una ejecución colectiva. Siempre va a seguir siendo una ejecución singular porque lo que se pretende es afectar solo la parte que dice el título, que serían los 50,000 quetzales. Esta ejecución es una mera ejecución singular como en materia procesal civil. Es similar a la vía de apremio, solo que esta ejecución, es decir, la de trabajo, tiene su propia naturaleza. Como por ejemplo la liquidación, el recurso de rectificación y las oportunidades que tiene el ejecutado para pagar. Entonces el concepto del fondo de esta ejecución es precisamente que es una vía de apremio, pero por la naturaleza del título ejecutivo y de la materia, es de que se ve modificado por esto que estamos platicando, ¿verdad? La liquidación, el recurso de rectificación y las oportunidades que el ejecutado tiene para pagar. Otro aspecto importante es que normalmente se ejecuta una obligación de pagar dinero. Eso es lo que normalmente se ejecuta, ¿verdad? Es decir, que el patrono le debe de pagar al trabajador su salario por jornada ordinaria, reajuste, por ejemplo, ¿verdad? El monto de 10,000 quetzales, que le debe de pagar también 5,000 por salario por jornada extraordinaria, por bonificación anual 3,000, por bonificación incentivo 500, y así, ¿verdad? O sea que normalmente la ejecución es para pagar dinero por parte del patrono, ¿verdad? Pero no necesariamente. En materia de trabajo, como lo vamos a ver en el artículo 426, también se puede ejecutar una obligación de hacer, no hacer o entregar cosa determinada por parte del vencido en el juicio, ¿ya? Entonces, por favor, debemos de tener ese panorama de estas ejecuciones, ¿verdad? Bueno, ahora veamos ya cuestiones un poco más puntuales. La vía especial de ejecución de sentencias, para poder, pues, tener mayor claridad, es necesario conocer el derecho de trabajo individual sustantivo, el derecho de trabajo individual procesal, también los recursos, en este caso, pues sería el recurso de apelación, ejecuciones singulares en materia procesal civil, el juicio ejecutivo y ejecución en la vía de apremio conforme al Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, estos conocimientos previos, pues nos sirven bastante para poder comprender de una mejor manera este tema de la vía especial de ejecución de sentencias en materia de trabajo. Bueno, veamos quién debe de ejecutar la sentencia. Entonces, el artículo 425 del Código de Trabajo, veamos por favor aquí en la flecha, ya vamos a finalizar, veamos aquí en la flecha, según el artículo 425 del Código de Trabajo, los que deben de conocer
de la ejecución son los jueces de primera instancia. Normalmente son los jueces que han dictado las mismas sentencias, ¿verdad? Entonces, por favor, consultemos el 425 del Código de Trabajo. Veamos el 425, dice, debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en primera instancia. Entonces, aquí a esta mi flecha creo que sí le hace falta un poco, dice, conoce en primera instancia de la ejecución. El que dictó la sentencia. El juez que dictó la sentencia. Entonces, veamos que eso está en el artículo 425. El que dictó la sentencia, ese es el que debe de conocer. Normalmente son los juzgados de primera instancia de trabajo, según la distribución de la competencia que pues realiza la Corte Suprema de Justicia. Bueno, entonces es bien importante saber de quién debemos de plantear la ejecución. Ahora veamos, por favor, ya directamente el procedimiento. Bueno, en relación al procedimiento, veamos aquí en esta diapositiva, en relación al procedimiento, pues vamos a ver primeramente que el título que normalmente se ejecuta es una sentencia que ha dictado el juez de primera instancia y que ha confirmado la sala. Eso es lo que normalmente sucede, pero no necesariamente, pero vamos a partir de esa idea básica. Entonces, primero se debe de agotar el procedimiento judicial, es decir, el juicio ordinario en primera instancia, el recurso de apelación en segunda instancia, para que la sentencia devenga firme. Bueno, vamos a partir de la sentencia. Pero también puede ser que hayan otros títulos ejecutivos. Eso va a depender de lo que establezca la misma ley y lo que suceda en el caso concreto, según el artículo 426 del Código de Trabajo y otras leyes. Entonces, lo importante para iniciar una ejecución en la vía especial de sentencias es tener un título ejecutivo. Aquí se los estoy subrayando y poniendo en negrilla. Hay que tener un título ejecutivo, el cual se tuvo que haber obtenido de acuerdo a la ley. Y por otro lado, también debemos de recordar que ese título ejecutivo debe de estar reconocido en la ley como título ejecutivo. La ley debe decir, este es un título ejecutivo. Y aparte de eso, en el título ejecutivo, pues debe de aparecer obligaciones que debe de cumplir el deudor, ¿verdad? Normalmente son obligaciones de pagar dinero, normalmente, pero no necesariamente. Como ya lo vimos, puede ser obligación de hacer, de dar o de no hacer. Eso va a depender de la naturaleza de la obligación que se vaya a ejecutar. Pero vamos a ver nosotros fundamentalmente lo normal, es decir, la obligación de pagar dinero. Bueno, entonces, por favor, en relación a esta primera columna que tenemos aquí en la pantalla, 1. Hay que tener un título ejecutivo que la ley reconozca como título ejecutivo. 1. Número 2. Ese título ejecutivo tuvo que haberse obtenido de acuerdo a la ley. Número 3. En ese título ejecutivo debe de constar una obligación. Una obligación que se pueda determinar y aparte que sea exigible, es decir, que ya se haya vencido el plazo para cumplirla de manera voluntaria y el obligado no lo ha hecho. Normalmente es pago de dinero. Normalmente el juez condena de la siguiente forma. Se condena al demandado, al señor fulano de tal, en su calidad de patrono, a pagar dentro del tercero día de estar firme el fallo
las siguientes prestaciones. Bueno, vamos a suponer que el fallo quedó firme el día lunes. Entonces, el patrono tiene 3 días para pagar voluntariamente. Tiene martes, tiene miércoles y tiene jueves. Entonces, ya el viernes, ese título ejecutivo ya es ejecutable, porque pasó el tiempo y el patrono no pagó. Entonces, eso es lo que debemos de ir viendo en el título ejecutivo. Tiene que ser un título ejecutivo, reconocido en la ley, debió haberse obtenido por el procedimiento que la ley establece, debe de constar una obligación y también debe de ser exigible. Es decir, que pues ya se venció el plazo o ya se venció la condición y resulta que el obligado no ha pagado o no ha cumplido con la sentencia. Bueno, entonces esos son requisitos que debemos nosotros de verificar previo a iniciar la ejecución. Bueno, vamos a ver una ejecución así sencilla, ¿verdad? Sencilla, no muy complicada. Veamos que la ejecución inicia con una demanda. Veamos aquí en la pantalla en la segunda columna. Inicia con una demanda. El ejecutante, quien normalmente es el trabajador, a esa demanda, que es una demanda formal, ¿verdad? Con introducción, exposición, medio de prueba, que es el título ejecutivo, y las peticiones y el cierre. Entonces, el ejecutante, que normalmente es el trabajador, presenta la demanda y debe de adjuntar el título ejecutivo. Debe de adjuntar el título ejecutivo. Pero también, en el caso del derecho de trabajo, dice que el juez puede iniciar de oficio la ejecución. Entonces, en este caso, pues si el juez inicia de oficio la ejecución, pues no hay necesidad de demanda, ¿verdad? Pero lo que he observado es de que normalmente se debe de presentar la demanda para iniciar la ejecución. Pero el juez también lo podría hacer de oficio. Por eso consulten ahí en su código de trabajo que dice que el juez lo puede hacer de oficio. Bueno, una vez que se ha promovido, que se ha presentado la demanda con el título ejecutivo, pues el juez va a revisar el título y va a proceder a hacer la liquidación. Vamos al número 2. Va a proceder a hacer la liquidación. Esa liquidación la va a hacer el juez en un auto. El juez va a indicar que según la sentencia, pues se condenó al patrono a pagar 5,000 de jornada ordinaria, 3,000 de jornada extraordinaria, 2,000 de bonificación anual, total son 10,000. Entonces, el juez en el auto de liquidación debe de explicar qué concepto está calculando y cuánto es el monto de cada concepto, vacaciones, aguinaldo, bonificación anual, etcétera, y cuál es la liquidación final. Entonces, la liquidación final debe ir expresada en un número, en una cifra. 50,000 quetzales, 20,000 quetzales, ¿cuánto es lo que el patrono le debe pagar al trabajador? Entonces, ese auto, obviamente, como es una resolución, se le debe de notificar a las partes. Se le debe de notificar a las partes. Entonces, aquí es en donde surge el derecho de las partes de plantear el recurso de rectificación, el que vimos precisamente en los recursos. Pero esto es si las partes no están de acuerdo con la liquidación. Como les dije, puede ser que el juez diga la liquidación que el patrono la liquidación asciende a 40,000 quetzales, que es lo que el patrono le debe de pagar al trabajador. Entonces, puede ser que el trabajador diga, sí está bien, 40,000, ¿verdad? Pero puede ser que el patrono no esté de acuerdo y presente recurso de rectificación. Puede ser que el patrono diga, sí, 40,000 está bien, pero el trabajador no esté de acuerdo y plantee una rectificación pidiendo 50,000. Entonces, en este caso, pueden darse esas posibilidades, pero hay otra también, en que el patrono del trabajador estén de acuerdo con la liquidación.
Es decir, que el juez estableció que la liquidación asciende a 40,000 quetzales y el patrón no está de acuerdo y el trabajador están de acuerdo. Entonces ahí, pues, no presentan recurso de rectificación. Pero vamos a ver que al plantear el recurso de rectificación, entonces vamos a seguir el procedimiento que ya vimos, ¿verdad? Recuérdense que en el recurso de rectificación, el recurrente debe de señalar el error de cálculo. Debe decirle, señor juez, usted se equivocó en el cálculo del pago de las vacaciones, porque usted calculó 2,000 quetzales por cada una de las vacaciones durante 7 años y me condenó y liquidó en 14,000, cuando la ley establece que lo máximo que se puede liquidar o pagar son 5 años. Entonces hay que decirle cuál es el error que cometió el juez. Y también hay que decirle el monto que se considera correcto. ¿Ya? Entonces no es solo de plantear el recurso de rectificación. Hay que cumplir con estos dos detalles, ¿verdad? Y recuérdense que aquí solo es para impugnar cálculos. ¿Ya? El recurso de rectificación no es para que el patrono le diga, señor juez, presento el recurso de rectificación porque usted me condenó al pago del aguinaldo, pero fíjese que yo no le debo el aguinaldo porque fíjese, y empieza a querer que le quiten el aguinaldo, si ya lo condenaron. Entonces, el recurso de rectificación no es para aumentar o quitar prestaciones que el juez ya indicó que se debían de pagar, sino que el recurso de rectificación solo es para analizar si el cálculo que hizo el juez es el correcto, ¿ya? Entonces, por favor, ahí tengamos cuidado. Si se presenta recurso de rectificación o no, igual el auto va a quedar firme, ¿ya? Es decir, va a haber una liquidación. Entonces, una vez que el auto de la liquidación queda firme, entonces el ejecutado, es decir, el patrono, tiene 3 días para pagar voluntariamente. Tiene 3 días para pagar voluntariamente. Vamos a suponer que el auto de liquidación quedó firme el viernes, entonces el patrono tiene lunes, martes y miércoles para pagar voluntariamente. Acercarse con el trabajador y pagarle y que le firme todos los documentos, o bien el juzgado por consignación, etc. Pero ¿qué pasa si transcurren los 3 días y el patrono no le paga voluntariamente al trabajador? Entonces, en este caso, el juez, si el ejecutado no paga, dice voluntariamente, el juez libra mandamiento de ejecución, es decir, que abre la ejecución, ordena que se le requiera de pago al ejecutado. Aquí ya estamos en este decreto. El juez dice, bueno, no pagó en los 3 días, pues entonces el juez ordena que inicie la ejecución propiamente dicha, ordena que se le vaya a requerir de pago al ejecutado y que si no paga, pues que se le embarguen los bienes. Entonces, este decreto se notifica y de una vez se le requiere de pago al patrón. Entonces, el ejecutor nombrado por el juzgado, quien normalmente es el notificador, y llega a la casa del ejecutado y en primer lugar, le notifica la resolución, este decreto. Esa es la notificación, ¿verdad? Pero además le requiere de pago y le dice, fui designado como ejecutor en este proceso y procedo a requerirle de pago por la cantidad de 40,000 quetzales que según el proceso, pues usted le debe al trabajador porque a eso ascendió la liquidación. Entonces puede ser que el patrono en ese momento pues pague. Le diga, sí, ¿cuánto le debo? 40,000. Bueno, aquí está, mire. Entonces, puede ser que pague en ese momento. Pero puede ser también que no pague. Entonces, en este caso, el ejecutor está facultado para embargar todos los bienes del deudor, es decir, del patrón. Entonces, ahí en las actas de requerimiento de pago,
se observa cómo los ejecutores van a decretar embargos, ¿verdad? Se notifica la resolución, se requiere de pago y si no paga, entonces se embargan los bienes al ejecutado. Y fíjense que el ejecutado, miren, tiene todavía 3 días después de ser requerido para pagar voluntariamente. Para pagar voluntariamente, ¿ya? O tiene otros 3 días. Bueno, ahora resulta que no pagó. ¿Cuántas oportunidades ya tuvo el demandado, el ejecutado para pagar? La primera oportunidad que tuvo fue cuando la sentencia quedó firme. Entonces él tenía 3 días para pagar voluntariamente y no lo hizo. Ahora, aquí en la ejecución tiene los 3 días después de que el auto de liquidación queda firme. Y tiene estos 3 días después del requerimiento de pago. Entonces, podemos observar que el patrono acá tiene pues 3 oportunidades muy claras de pagar voluntariamente, que en total serían 9 días, ¿verdad? Pero divididos en 3 oportunidades de 3 días cada una. Bueno, resulta que en la tercera oportunidad que tuvo durante 3 días para pagar voluntariamente, no lo hizo. Como ya le embargaron bienes, entonces vámonos al remate. Y aquí depende mucho qué es lo que se haya embargado. Ya saben, ¿verdad? Por ejemplo, si al patrono se le embargó una cuenta bancaria y el depositario es el gerente del banco, entonces el juez le manda una nota al gerente y le dice, señor gerente, de los 40,000 quetzales que usted tiene ahí guardados, si usted es el depositario, esos 40,000 entrégueselos al trabajador, al señor fulano de tal. Entonces, ahí no hay remate, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que al patrono le embargaron su salario, el 35%, y ya se juntaron los 40,000 quetzales. Entonces el juez le va a mandar un oficio, una orden al patrono del demandado, ¿verdad? Que si tiene otro trabajo. Y le va a decir, mire, de lo que le embargó usted al ejecutado, que son 40,000 quetzales, déselos al que lo demandó en su calidad de trabajador. Entonces, ahí no hay remate. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si se embarga una finca o si se embarga un bien mueble? Entonces, ahí es en donde ya aparece el remate, ¿verdad? Porque pues hay que vender la finca, hay que vender los bienes para que del precio se pueda pagarle al trabajador. O si es posible, si no se venden las cosas, pues adjudicarle los bienes en pago al trabajador. Entonces, es la misma lógica de la ejecución en la vía de apremio allá en el Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, una compañera desea participar, dígame compañera. Gracias, licenciado. Buenas noches. Yo solamente tengo una duda. ¿Sí? En el caso de que ya cuando se le notifica al patrono que debe realizar el pago antes de llevarse a cabo el embargo de bienes, ¿hay algún tiempo o el pago debe ser inmediatamente después del notificado? ¿No hay días para que se lleve a cabo el embargo? Vamos a ver. Fíjese de que esta situación ha generado dudas de interpretación de las normas y también hay varias interpretaciones y varias cuestiones prácticas. Pero al final tenemos lo siguiente. El notificador del juzgado de trabajo, pues ya es notificador, ¿verdad? Entonces él tiene que ir a notificarle al patrón. Pero para requerir de pago, solo lo puede hacer el ejecutor y a él hay que nombrarlo. Entonces el juez lo nombra y le discierne el cargo y le da un mandamiento. Entonces, normalmente para que no vaya un notificador y un ejecutor, que son dos personas, que pueden ser dos personas diferentes, el mismo notificador es el ejecutor. O sea que don X es notificador porque ese es su trabajo, pero ahorita también va a ser ejecutor porque va a requerir de pago. Entonces, él lleva dos calidades. Ahora, el notificador ejecutor llega
a la casa del patrono o a donde esté el patrono. Y le dice, disculpe, don fulano de tal, lo identifica y le dice, mire, le notifico en este momento, le entrega las copias y todo, le notifico en este momento el decreto que está en el número 5. Eso se lo notifico. Bueno, ya se lo notificó. Ahora le requiero de pago 50,000 quetzales que usted le debe al trabajador. Entonces, el, el, el patrono puede pagar en ese momento, en mi opinión, puede pagar porque les están requiriendo de pago. Pero si no pagan, entonces lo que hace normalmente el ejecutor en este caso para no dejar ese vacío de que tiene que embargar, dice, en vista de que el señor fulano de tal, el ejecutado, no pagó, se decreta el embargo o se traba embargo sobre todos los bienes suficientes. Lo hace así de manera general. Lo hace de manera general en ese momento, ¿ya? Eso ocurre, por ejemplo, el día lunes a las 9 de la mañana, el notificador notifica y de una vez requiere de pago. Pero como no pagaron, entonces decreta embargo general. Entonces, a partir de acá, el patrono pues tiene el martes, el miércoles y el jueves para pagar todavía, ¿verdad? Entonces, si el patrono paga en esos 3 días siguientes, entonces se deja sin efecto el embargo y pues ya se terminó el problema, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si transcurren los 3 días y el patrono sigue sin pagar? Entonces, en este caso, pues se decretó embargo, pero así muy general. Hay que tener un embargo concreto, ya sea que se le embargue una finca, vehículos, como le dije, cuentas bancarias o bien salarios. Entonces, hay que tener un embargo concreto, porque ¿de dónde va a salir el dinero? Por ejemplo, si le embargaron una cuenta bancaria, pues de la cuenta bancaria van a salir los 40,000 quetzales para dárselos al trabajador. Si le embargaron su salario, ya se juntó del 35% mensual que le embargan, ya se juntaron los 40,000, entonces ahora ese dinero hay que entregárselo al trabajador. Pero en los inmuebles y los vehículos, bueno, entonces hay que venderlos. Hay que venderlos conforme al remate del procesal civil y mercantil, ya sea la finca o los vehículos. Pero ¿qué pasa si nadie quiere los vehículos o nadie quiere la finca? Entonces el trabajador como ejecutante puede quedarse con los bienes en concepto de pago, en adjudicación de pago. Porque hay una finca embargada, la sacaron a remate, pero como en Guatemala ahorita no hay dinero, entonces nadie fue a comprar la finca y no hay interesados. Entonces viene el trabajador, puede decir, bueno, a cambio de que si no me van a dar dinero, pues por lo menos me voy a quedar con la finca. Y él acepta la finca en pago. Entonces, o los vehículos, o los bienes que se le hayan embargado. Entonces, no sé si me estoy dando a entender, pero en todo este tiempo, el patrono primeramente tiene la oportunidad de pagar cuando le hacen el requerimiento y dentro de los 3 días siguientes. Pero en realidad, el patrono puede pagar en cualquier momento. El pago siempre va a ser bienvenido en el proceso, ¿verdad? Lo que sucede es que aquí en el procedimiento, por formalismo, se ha establecido eh, estas oportunidades, ¿verdad? Pero inclusive puede haber un pago extrajudicial, porque fíjate que hay algunos patronos que dicen, yo no voy a pagar ni voy a llegar a un acuerdo dentro del proceso, porque ese es un mal precedente o antecedente ante los demás trabajadores. Yo le pago fuera del proceso, y ahí yo le pago y nos ponemos de acuerdo y ahí usted presenta desistimiento. Pero a mí no me conviene que dentro del proceso quede documentado que yo le pagué a este ex trabajador, porque entonces van a venir los otros trabajadores y van a venir a demandarme. Entonces yo dentro del proceso no concilio y no pago. Eso lo voy a hacer fuera del proceso para que de ahí solo se desista y no quede rastro en el proceso, ¿verdad?
de que yo pagué. O sea, son políticas empresariales que pues, tendrán su razón de ser, ¿verdad? Entonces, el pago siempre va a ser bienvenido, ya sea que se haya pactado fuera del proceso y que después se presente un desistimiento, o bien que se haga en cualquier momento dentro del proceso. Por ejemplo, el patrono del trabajador puede pedir una audiencia con el juez y pues ahí se puede verificar el pago, ¿verdad? O puede aprovechar el patrono a pagar en cualquiera de las oportunidades que establece la ley, ¿ya? Entonces, no sé si me doy a entender, ¿ya? Si no, por Claro que favor, sí, dígame. licenciado, gracias. Va, ok. Entonces, en el caso del remate, por favor, lo que sí necesito que tengan claro es de que en el caso del remate, solo va a proceder si se trata de bienes, muebles o inmuebles, ¿ya? Solo en relación a esos bienes, muebles o inmuebles. Porque si es de dinero, no se va a rematar el dinero, ¿verdad? Es algo bien sencillo y lógico, pero a veces uno en el examen está tan aturdido y quiere dar la mejor respuesta que a veces uno responde cosas que a veces no son muy adecuadas. Entonces, el remate solo va a proceder si lo embargado son vehículos o son inmuebles, ¿verdad? Pero tienen que ser bien concretos, ¿ya? Cuando el ejecutor llega a hacer el requerimiento de pago, si ustedes leen esas actas, dice, se le requirió de pago al señor fulano de tal como ejecutado y manifestó que no tiene dinero, por lo que el suscrito ejecutor procede a trabar embargo sobre bienes suficientes del patrimonio del ejecutado. Punto. Entonces, ¿pero qué patrimonio? O sea, ¿cuál es el número de finca? ¿Cuál es el registro del vehículo? ¿Qué bienes? Entonces, el ejecutor cumple como que, bueno, porque tengo que cumplir, porque tengo que trabar embargo sobre algo, pero de ahí que le busquen a él si le encuentran una finca o le encuentran un vehículo. Entonces, al final, para llegar al remate, sí hay necesidad de que haya una finca concreta, finca, folio y libro, que haya un vehículo concreto o bienes concretos, ¿verdad? Embargados. Entonces, los bienes muebles o inmuebles van a, van a ser rematados, van a ser rematados, es decir, se van a vender al mejor postor. Y del dinero del precio del remate, se le va a pagar al trabajador. Pero ¿qué pasa si nadie está interesado en la finca, nadie está interesado en en la, en los vehículos? Entonces, pues el trabajador puede decir, bueno, aunque sea que me deje la finca, pues, o que aunque sea que me deje los vehículos. Entonces, ahí es en donde se da la adjudicación, ¿verdad? Y aquí debemos de recordar la ejecución en la vía de apremio, que es la que se aplica. Bueno, una cosa es de que el trabajador ya tenga a su nombre los bienes. El juez le diga, mire, fíjese que nadie quiso la finca y nadie quiso los vehículos, entonces los acepta usted como pago y el trabajador dice, está bien. Bueno, el juez ya lo ordenó. Pero otra cosa es que el trabajador los tenga en su poder. Entonces ahí es en donde lo que se esperaría es de que el patrono pues entregara los bienes de manera voluntaria. Entonces el patrono dice, bueno, fíjense que ya se remató la finca y nadie quiso la finca, entonces se le adjudicó al trabajador. Entonces mejor desocupemos la finca y que pues démosela a él, ¿verdad? O sea, eso sería lo ideal de manera voluntaria. O fíjese de que los vehículos automotores fueron adjudicados al trabajador. Entonces mejor vayamos al juzgado y por medio del juzgado le entregamos los vehículos para terminar con esto. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si el patrono, el ejecutado, no se quiere salir de la finca, no quiere entregar la finca o no quiere entregar los vehículos? Entonces ya viene la coacción. Bienes no sujetos a registro, el juez ordena la entrega de los bienes al ejecutante. Y si no, pues recuerden que está el secuestro. Está el secuestro. De hecho, se puede intentar un secuestro provisional para que después ya solo se confirme el secuestro ya en la entrega al ejecutante. Ahora, si los bienes están sujetos a registro, como por ejemplo, normalmente sucede con las fincas, ¿verdad? Y resulta que el patrono no quiere firmarle la escritura al trabajador, no quiere.
y menos darle la finca. Entonces el juez le da 5 días al patrono ejecutado para que firme la escritura. Y si en 5 días no firma la escritura, ejecuta el apercibimiento firmando el juez en su rebeldía. Entonces viene el registrador y como es legal, el juez firma la escritura y ahora el dueño en el registro es el trabajador. Bueno, y resulta que el patrono no se quiere salir, pues entonces hay que iniciarle una desocupación para que entregue el bien inmueble, ¿verdad? Entonces, lo que se busca acá es que el patrono, si tiene bienes, pues debe de pagar, ¿verdad? Debe de pagar y debe de cumplir con la sentencia que se emitió en el juicio correspondiente, ¿verdad? Bueno, ahora veamos, por favor, para ir finalizando, otros detallitos. Veamos, por favor, que si pueden haber otros títulos. Veamos aquí en el paréntesis, aquí se los voy a subrayar. Y esto ya es para finalizar, ya. Si se trata de título ejecutivo, por ejemplo, que el patrono haya suscrito una escritura pública en donde ha reconocido que le debe al trabajador y después pues ya no cumple. O cualquier otro título que pueda ser ejecutable de acuerdo al artículo 426. Entonces, si se trata de otro título que no sea sentencia, pero que sea título ejecutivo, entonces dice que el procedimiento inicia con el requerimiento. Pero antes del requerimiento, lógicamente, debe de existir una orden. Entonces, si lo que se va a ejecutar no es una sentencia, sino que es un título ejecutivo como el testimonio de una escritura pública, por ejemplo, entonces ya no va a haber liquidación ni recurso de rectificación. ¿Por qué? Porque ya en el título consta el monto, ¿ya? Por eso es título ejecutivo. ¿Por qué en el caso de la sentencia es ejecutable y hay que liquidar y se puede plantear recurso de rectificación? Porque cuando el juez condena en primera instancia, lo hace de manera general, sin señalar los montos. Entonces, por eso es que se justifica la liquidación y el recurso de rectificación. Pero cuando hay título ejecutivo y el patrono ya aceptó que le debe al trabajador 40,000 quetzales en una escritura pública y tenemos el testimonio, entonces, ¿qué más se va a liquidar si ahí dice que le debe 40,000? Entonces, por eso es que la ley dice que se debe de iniciar con el requerimiento. Pero no se va a iniciar con el requerimiento exactamente, ¿verdad? Eso también es bastante obvio. El ejecutante debe de presentar una demanda ejecutiva, adjuntar el título, el juez debe de emitir este decreto y entonces se empieza del número 5 en adelante, ¿ya? Entonces también eso lo tenemos que ver. Y también puede ser, como ya les dije, que la ejecución no solo puede ser de pagar dinero, sino que también puede ser de hacer, no hacer y entregar cosas determinadas. Entonces el Código de Trabajo dice que ahí se va a observar lo que dice el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces ahí nos vamos a las ejecuciones de dar, hacer y no hacer que están en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces estos son los detalles que debemos de ir observando. Y finalmente, por favor, veamos en el artículo 427. Ahí dice el que con posterioridad a la ocasión en que se obligue en virtud de acto o documento que pueda aparejar ejecución, resultando y que resulte insolvente, dice, para responder a la ejecución será juzgado como autor del delito de alzamiento. Entonces, ¿en dónde tenemos regulado el delito de alzamiento? En el artículo 352. Entonces, por favor, apunten ahí en el artículo 427 del Código de Trabajo que el delito de alzamiento está en el artículo 352 del Código Penal. Bueno, también veamos otros detalles que dice, cuando en el procedimiento ejecutivo se hubiera trabado embargo sobre bienes que resulten insuficientes, ya a solicitud de parte, el juez podrá ordenar la ampliación del embargo.
Vamos a suponer que el patrono tiene que pagarle 40,000 al trabajador, pero en su cuenta solo tiene 20,000, entonces ya están embargados los 20,000. Pero ahora resulta que empezó a trabajar con una relación de dependencia, entonces hay que embargarle su salario y ahí opera la ampliación del embargo. Está en el segundo párrafo, el 427. En los procedimientos ejecutivos laborales dice no cabrá recurso alguno, salvo el expresamente previsto en este título. ¿Cuál es el expresamente previsto en este título? El recurso de rectificación. Entonces anoten ahí en el recurso de rectificación, único recurso que procede en la ejecución. Y veamos el 428, aquí tenemos la analogía. En los casos no previstos en el presente capítulo, el juez por analogía podrá seguir en lo aplicable los trámites del procedimiento ejecutivo, es decir, el que está en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, por favor, esos detallitos que están de último, a veces les gusta preguntar a los examinadores y a veces por no terminar de leer todos los artículos, no los recordamos, ¿verdad? Entonces, estimados compañeritos, no sé si tienen alguna duda o algún comentario, pero miren, pues, lo que es el juicio ordinario, el recurso de apelación en contra de las sentencias y autos que ponen fin al juicio y la ejecución de sentencias, esto que estamos finalizando de ver hoy, eso es casi entre un 90 y 100% que se los pueden preguntar. Así que por favor, lo estudian bastante. Entonces lo vamos a dejar por acá y nos miramos mañana a las 9 de la mañana, si Dios así lo permite, con derecho procesal penal. Vamos a estudiar el recurso de apelación especial, que es muy técnico, el recurso de casación, y vamos a avanzar hasta otros temas que tenemos pendientes para ir finalizando el procesal penal. Entonces, pasen feliz noche. Noche. Gracias.